Ante todo, agradecer a la organización del Congreso por invitarme a exponer esta presentación que es clave y es uno de los trabajos que impulsa el grupo de investigación al que pertenezco. Es realmente grato estar con todos ustedes compartiendo todas estas ideas desde que ya en el 2010 algunas pinceladas en este mismo foro he podido adelantar y hoy, sin duda alguna, quiero compartir con ustedes todas las nuevas ideas y los nuevos trabajos que hemos desarrollado y no puedo dejar de mencionar la Fundación CIRCE, quien apoya todos nuestros trabajos de investigación y a la par que todas las ideas que hoy os voy a poner en manifiesto son siempre desarrolladas dentro del grupo de investigación al cual dirijo y cuyos integrantes están todos allí citados y que son parte, sin duda alguna, de poder llegar a todos ustedes con ideas que buscan concienciar aún más a un sector que ya sois pioneros dentro de la concienciación ambiental y que sin duda alguna es siempre para nosotros grato hablar de las nuevas tendencias y hacer nuevas matizaciones de conceptos. La estructura que propongo hoy para ir un poco deprisa es, tenemos 5 puntos principales. Para mí es importante recordar un poco algunos conceptos básicos, pasaré por encima de ellos rápidamente y luego nos centraremos en 2 puntos principales, indicadores dentro de la sostenibilidad y un poco lo que significa y los retos de la sostenibilidad enmarcados en la producción orgánica del vino. Mis colegas anteriores han hecho una gran labor presentando muchos de los conceptos que hemos estado trabajando. Sin embargo, yo hoy, a diferencia, marco en esta última presentación cómo están estos conceptos en la producción orgánica. Para ello necesitamos recordar la producción orgánica. Yo creo que es un concepto que todos tenemos claramente entendidos, pero la pregunta que tenemos que plantearnos en este punto es, ¿está realmente la sostenibilidad incorporada en la producción orgánica? Esta pregunta necesitamos responderla con indicadores que hemos mencionado a lo largo de esta mañana. Por ejemplo, ¿es utilizada la huella de carbono o el consumo de energía como un indicador para definir que un producto es orgánico? Esto lo podemos encontrar fácilmente en uno de los últimos recientes informes de la Unión Europea, en donde se preocupan absolutamente por los niveles de dióxido de azufre y otros aditivos químicos. Sin embargo, ellos mismos exponen en sus conclusiones que la monitorización de los gases de efecto invernadero y, por tanto, lo que es la cuantificación de la huella de carbono no son utilizados para definir estas prácticas de viticultura. Luego, aquí no es solo un problema centrado en la producción orgánica, también es un problema en el que necesitamos entender lo que significa el problema de medir la sostenibilidad. Una de las cosas a las que siempre trato de recalcar es la parte de la etimología de la palabra, y es que con preocupación a veces veo cómo la sostenibilidad es confundida habitualmente con otros términos que parecen ser sinónimos y que sin embargo no tienen nada que ver. Por ejemplo, en una presentación anterior veíamos cómo claramente se definía la sostenibilidad como aquel punto de intersección en el que convergían 3 aspectos importantes, lo que es el aspecto ambiental, el aspecto social y el aspecto económico. Por tanto, y aunque es repetitivo, necesitamos recordar en qué consiste la sostenibilidad, cuáles son las palabras claves de la sostenibilidad. Pues sin necesidad de que nos centremos en todo el párrafo, necesitamos tener siempre en mente que son mejoras dentro de estos 3 aspectos, pero que además buscamos siempre que las necesidades de la generación presente sean cubiertas sin comprometer las necesidades de la generación futura.
Y la gran pregunta es si todos los sistemas que estamos viviendo a día de hoy y que a veces se confunden con sostenibilidad, están realmente alineados con estos aspectos. Para ello, os quiero mostrar una representación de lo que viene a ser una evolución clara de cómo han sido los métodos de viticultura y cómo se pueden entender en términos del valor y la concienciación que se está percibiendo desde el usuario. Notemos cómo vamos creciendo y podríamos fácilmente asociar estas técnicas que son conocidas en procesos de producción y podríamos notar cómo dentro de la industria del vino es claramente necesario tender hacia las curvas que nos demanda pensar en la sostenibilidad. Y pensar en la sostenibilidad es pensar en la sostenibilidad tanto de procesos tradicionales como procesos alternativos, como puede ser el proceso orgánico, el proceso de producción de vino orgánico. Para ello, nosotros tenemos que recordar que dentro de la sostenibilidad no solo podemos pensar en un proceso aislado. Necesariamente, y si tenéis la oportunidad de trabajar cercano a lo que son los programas de la Unión Europea, podéis observar cómo casi todas las convocatorias actuales de investigación han cambiado su enfoque al análisis de un proceso y darle valor a todo lo que es la cadena de producción. Por tanto, es importante que podamos ver estos análisis y que comentaba el colega Pierret anteriormente dentro de lo que es el enfoque del análisis de ciclo de vida, tenemos que verlo ya enfocado hacia las líneas de las 6R, es decir, no solo nos importa la manufactura, no solo nos importa el uso, también el posuso, que aquí juega un papel importante el consumidor y la logística de distribución, y por supuesto la premanufactura. Dicho esto, yo quiero resumir cuál es la situación en términos de indicadores. Si nosotros hacemos una revisión rápida de cuáles son los indicadores que están cogiendo fuerza dentro de las diferentes etapas de producción, y aquí me quiero centrar en operación, por ejemplo, o cuando analizamos un LCA en términos de producto, veremos cómo se repite y cómo se está hablando muchísimo, tanto en la comunidad de ingenieros como en la comunidad científica, de indicadores claves. ¿Qué indicadores estoy tratando de comunicaros? Indicadores como la huella de carbono que hemos mencionado hoy repetidamente, pero que quizás empezamos a dejar a un lado la huella hídrica, que empieza a jugar un papel muy importante y sobre todo en términos de sistemas como la producción del vino. Por eso, quiero resumir en esta diapositiva algunos aspectos importantes que nos estamos dejando por fuera y que el actual modelo de producción orgánica no está considerando y que necesitamos ir demandando para que sean incorporados dentro de la producción orgánica del vino. Hablo, por ejemplo, de procesos de eficiencia energética. Necesitamos, dentro de las diferencias de las operaciones que tenemos entre el cultivo tradicional y el cultivo de uva para la producción orgánica, necesitamos también considerar todas las nuevas tecnologías y todas las posibilidades para un ahorro energético y, por tanto, una reducción de la huella de carbono. También necesitamos pensar en un concepto que empiezo a tener quizás más dificultades en estar incorporando esto en lo que son las empresas, que me interesan muchísimo, y es que la huella de carbono es sin duda importante y necesitamos incluirla en sistemas productivos como el que ya he dicho, el orgánico, pero hay otros indicadores claves que te permiten direccionar tus trabajos hacia la sostenibilidad. La sostenibilidad es un concepto complejo, es un concepto que no solo puede ser visto desde un solo indicador y que muchísimas veces no lo estamos analizando desde la complejidad que esto implica y estamos dejando de lado mejoras que incluso pueden ser mucho más fáciles y ayudarnos a hacer nuestro proceso aún más sostenible.
Quizás todo lo que os estoy diciendo puede ser un poco, bueno, yo algo sí considero, me estás contando algo nuevo. La verdad es que en distintos foros nos encontramos con serias carencias. Yo he querido resumir estos tres aspectos, por ejemplo, en lo que es el tema del agua y lo que es la huella hídrica, os cito una referencia en donde es claro que hay evidencia internacional donde estos aspectos necesitan ser atacados, que necesitamos proponer mejoras dentro del sector, no solo del vino, sino de todos los sectores, para poder también utilizar la huella hídrica como un elemento importante para direccionar correctamente la sostenibilidad. Además, también tenemos que tomar en cuenta que no se ha hecho todo, y mucho menos en procesos donde la concienciación es que parece que es sostenible y no necesariamente está siendo sostenible. Tú puedes estar obteniendo un producto orgánico, pero puedes estar realizándolo con prácticas que en todos los indicadores que considera la sostenibilidad no obtienes los beneficios esperados. En la presentación del compañero Pierret hacía un análisis muy importante y era que cuando analizabas un solo indicador también era importante considerar si la mejora en un solo indicador podía conseguir mejoras en todo. Como él bien ha dicho, y han sido unas palabras muy acertadas, por suerte en su sistema obtuvo mejoras en todos los indicadores importantes para el tema de la sostenibilidad, pero que sin duda alguna no están siendo abordados de esta manera en todos los análisis y en todos los retos tecnológicos que nos estamos enfrentando a la hora de hacer evaluaciones de impacto ambiental. Otro de los temas que tengo también el gusto de estar continuamente en Bruselas abordando, y sobre todo en este tema, es que por favor en muchos de los productos ecos se empiece a monitorizar los gases de efecto invernadero y la huella de carbono como indicador estrella, ya que está hoy en día más incorporado, pero que no sea el único para poder definir estándares que permitan definir productos orgánicos considerando esos indicadores. Son conclusiones importantes que estamos obteniendo dentro del proyecto EcoProWine, que es un proyecto europeo en donde estamos haciendo un análisis de ciclo de vida de toda la cadena de producción y en donde tenemos varios países europeos involucrados y encontramos con preocupación este tipo de conclusiones cuando hacemos reuniones con los diferentes entes a los que queremos llegar dentro de este proyecto. En definitiva, también hay que empezar a pensar en que un proyecto o un producto sostenible no solo tiene que ser analizado en una etapa, nosotros tenemos que pensar en toda la cadena. Y una de las diapositivas anteriores me pareció muy interesante porque con sorpresa, por ejemplo, asomaba cómo el impacto sobre la huella de carbono podía llegar hasta un 17% en el tema del transporte. Para nosotros esto es un tema que hemos abordado y ya afortunadamente lo hemos validado para diferentes sistemas de producción y nos hemos encontrado con que ciertamente el transporte puede ser uno de los sectores o una de las etapas con mayor impacto ambiental dentro de la cadena del producto. Por tanto, nosotros necesitamos abordar cada una de las etapas del proceso de obtención de un producto y pensar siempre hasta el destino final. En el sector del vino específico, la invitación es, y centrándome específicamente en productos orgánicos, es que necesitamos hacer mejoras, necesitamos incluir, probablemente hay mejoras que ya están incluidas, pero necesitamos cuantificar, necesitamos dar ese paso, incluir nuevos indicadores, no indicadores que desafortunadamente están siendo considerados, no están siendo considerados en la producción orgánica, pero sí son indicadores que toda la comunidad científica que entiende la sostenibilidad y la comunidad en general sabe que necesitan ser evaluados y conocidos, afrontar las barreras tecnológicas y no tecnológicas que esto supone
y que no podemos tener un análisis localizado. Necesitamos, sin duda alguna, tener un análisis en toda la cadena de valor, en toda la cadena de un producto, porque solo de esta forma nos aseguraremos de que un determinado producto pueda seguir un correcto direccionamiento hacia la sostenibilidad. En definitiva, lo que intento comunicar en muchísimos foros que me dan la oportunidad de transmitir es que normalmente intentamos cuantificar, intentamos medir los contaminantes de alguna manera específicamente a escala midpoint, pero que nosotros necesitamos además dar un paso, seguir dando pasos, pero no solo en sistemas tradicionales, necesitamos hacerlo en todos los sistemas. Yo adelanto, por ejemplo, el hecho de que está entrando con fuerza todo el tema de la nanotecnología, que nos puede ayudar, por ejemplo, en temas de tratamiento de agua, pero necesitamos saber si la inclusión de estos materiales, de estos nuevos materiales, realmente harán que toda la cadena sea sostenible. Y para ello necesitamos evaluar más indicadores de los que hoy estamos intentando utilizar para monitorizar determinados sistemas. Y estoy hablando de seguir avanzando hacia los retos de una producción limpia a lo largo de la cadena. Yo suelo ser bastante corto con mis conclusiones, ya para terminar, y el mensaje que quiero dejar hoy, el mensaje que quiero dejar establecido y que me gustaría compartir con todos ustedes es que definitivamente está aceptado y necesitamos trabajar en ello y sois importantes en esta labor para centros y grupos de investigación como los que yo dirijo, es que los actuales modelos no están incluyendo todos los indicadores como consumos de energía, como huella hídrica, como acidificación, eutrofización, y necesitamos que seáis vosotros también los que entendáis todas estas necesidades. Sois un sector pionero que lleváis las ideas claras en esta dirección, pero que sin duda alguna tenemos mucho que mejorar para ello. Pues con esto termino mi presentación y dejo el mensaje establecido en cuanto a la producción orgánica y en cuanto a los nuevos retos que quiero extender a cualquiera de las situaciones tradicionales o procesos tradicionales, nuevas tecnologías emergentes, pero que centrado en la producción del vino tengo la responsabilidad hoy de abordarlo porque incluso lo estoy haciendo en Bruselas, hacer énfasis en la necesidad de hacer mejoras en la forma de monitorizar estos tipos de sistemas. Pues muchas gracias por vuestra atención.